El hermano Julián esta mañana estaba hablando en cuanto a el testimonio de este hombre que se suicidó y pensaba en cuanto a... ¿de qué estaba hablando esta mañana? ¿De qué? Del orgullo. Decía que el orgullo le llevó a eso. Y es verdad, el orgullo lleva al suicidio. Pero como os dije esta mañana, que hablaría en esta tarde, voy a hablar de suicidarse. Pero hay dos clases de suicidios, digamos. El suicidio físico, que Dios quiera que no lleguemos ninguno a ese momento. Y también está el suicidio espiritual, que tristemente muchos caemos en este segundo. Suicidarse, sencillamente, según el diccionario, es quitarse voluntariamente la vida. Yo creo que todos entendemos ese término, no hay que ni profundizarlo ni explicarlo mucho, porque todos entendemos lo que significa. Pero el suicidio espiritual, ese sí, que quiero que lo veamos un poco, porque es perder voluntariamente la comunión con Dios. Y ese voluntariamente es donde estamos pecando, y donde estamos pecando por orgullo. ¿Por qué? Porque yo hago lo que me está dando la gana, no lo que Dios quiere que haga. Y cada vez voy perdiendo la comunión con el Señor. Yo quería hablaros rápidamente de 7 maneras de perder la vida espiritual, o 7 maneras de suicidarse espiritualmente. La primera de ellas, y la más importante, no leer la palabra de Dios. Muchas veces, por pereza, de la misma manera como la dejamos el domingo, el otro domingo por la mañana la desempolvamos y la volvemos a traer. Ni siquiera la cogemos para leer, ni para estudiar, mucho menos para profundizar. Eso se llama analfabetismo bíblico. Eso, usted que sabe qué versículo es, porque yo no sabemos de nada. Tenemos que tener en cuenta también que cuando no se aprende a leer y escribir, normalmente, en la vida secular, pues no se puede ni comprender, ni se pueden hacer muchas cosas. Si tú no sabes leer, si os pusiera aquí una imagen, yo qué sé, de un idioma, a ver, ¿qué? Japonés, o chino, o árabe, ¿qué veríamos? Veríamos solamente signos y otras cosas, pero no tenemos ni idea. Aunque pusiera cosas profundas que sirviera para edificación nuestra, pero no nos edificaría nada, sencillamente porque no lo entendemos. No sé leer, lo siento, no sé leer eso. Pero si la pongo en español y tú no sabes leer, pues es como si hay un refrán que dice, no, eso me suena chino. Pues es como si fuese en chino o en árabe o en alemán o... no digo inglés porque por aquí hay muchos que saben un poco y otros mucho de inglés. Pero lo mismo pasa cuando no leemos la palabra de Dios. Será imposible, y tristemente es así, es imposible defender el Evangelio en cualquier lugar donde se haga la oportunidad, o donde tú hagas esa oportunidad. La palabra de Dios dice que instar en tiempo y fuera de tiempo. Pero si no estudias, no sabes lo que dice, de lo que están hablando, tristemente te tienes que quedar callado porque no lo sabes. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, mira lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Vamos a ir viendo unos versículos para ir apoyando lo que os digo. En cuanto a dejar de leer la Biblia, en 2 Corintios 10, 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Pero tú, dime de qué manera, o yo, podemos derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios si no tenemos absolutamente ni idea de qué están diciendo. No, es que en la Biblia dice, es que no lo sé. ¿Y por qué en la Biblia dice esto otro? Es que no lo sé. Realmente Satanás suele enredar de la misma manera como engañó a Eva. El apóstol Pablo dice en un versículo, ¿verdad? Temo de que Satanás, de la misma manera como engañó a Eva, os engañe a vosotros. En otras palabras. Está, como hablábamos esta mañana también, Satanás lleva miles de años estudiando el comportamiento humano, tratando con el comportamiento humano, que le es muy fácil el poder engañarte, tergiversar la palabra y coger un trozo de verdad y tergiversarlo y ponerlo en mentira, pero como dijo algo de verdad, entonces tú te lo comes todo, tal cual nos lo tragamos todo, sin mirar, sin investigar, sin saber realmente lo que está diciendo. Pero para eso tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso, cuando venimos a un culto, deberíamos de traer la palabra de Dios, la Biblia. Porque yo digo un versículo y yo puedo estarme inventando un medio versículo. Y tú no lees y tú dices, ah, sí. Pero no sabes si realmente estoy leyendo lo que estoy explicando. O tiene el mismo sentido. Además, el apóstol Pablo le insta a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, 2 de Timoteo 2:15, que procure, y no solamente que procure de una manera, tú ves yendo, no. Que procure con diligencia, es decir, rápido, con astucia, con rapidez, sin pereza. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios, no recuerdo si es en 2 de Timoteo 3:16, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante. Voy a buscarlo porque no quiero decirlo mal. 3:16. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de... No, pero ese no es el que yo quiero. El que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. 4:12, Hebreus. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos, y discerne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo que es la palabra, 4:12. lo que dice la palabra de Dios allí, en Hebreos 4:12. Todo lo que nos hace la palabra, pero dice que es como una espada. ¿De qué manera manejas tú una espada de dos filos? Si no la sabes manejar, tú mismo te puedes hacer daño, te puedes cortar. Tienes que tener la destreza para saberla llevar y no cortarte, sino defenderte y no hacerte daño tú mismo. Y es de la manera como deberíamos de saber manejar la palabra de Dios como una espada, que la sepamos llevar, y no solamente llevarla en físico, sino también en la memoria. Tenemos muchos versículos que deberíamos, como hijos de Dios, memorizar y tenerlos siempre a la mano, en la memoria, para cuando oremos, cuando hablemos con alguien, poderlos citar, poder ir allí y hacerlo. Aunque no nos acordemos la cita, pero sí acordarnos de algo que de pronto algún otro lo debe saber. Yo me acordaba de que es una espada de doble filo, pero no recordaba dónde estaba. Y podemos enseguida buscarlo
y encontrar lo que es lo que se necesita. No debemos de ser analfabetas bíblicos. No, que estudie el pastor, que para eso es el pastor. El Señor no manda que estudie solo el pastor porque es el pastor. El Señor manda que estudies porque eres su hijo. Y que estudies tú, y que estudie yo. Que estudiemos todos y vayamos siempre dejando ese analfabetismo. Y esa es una de las maneras de suicidarse espiritualmente si no lo hacemos, si descuidamos la palabra de Dios. La segunda manera es dejar de orar. Muchas veces nos da pereza y no oramos cuando realmente deberíamos de estar orando constantemente. Muchos se creen muy espirituales porque cuando se levantan oran, cuando van a desayunar oran, cuando almuerzan oran, cuando comen oran, cuando van a merendar oran, cuando cenan oran y cuando se van a dormir oran. 7 veces al día oran. Que no está mal, está bien. Pero el que porque tú ores 7 veces, eso no te hace ni mejor cristiano ni peor cristiano. Lo que te hace es irte acercando a Dios poco a poco, y no solamente en estos momentos de que siempre oramos por darle gracias de algo, algún alimento, o porque nos levantamos o porque nos acostamos, sino en cualquier momento. Tú cuando hablas con un amigo, ¿te esperas a algún momento para hablar con él? Yo recuerdo, bueno, iba a decir de pequeñas, pero de verdad, la una tiene 22 años y la otra, ¿cuántos años tiene Isabela? 22 también. La una tiene 22 años y la otra tiene 22 años y 6 meses. Angélica e Isabela. No paran de hablar cuando están juntas. Es que uno dice, pero tanta, ¿cómo se dice? Tanta verborrea les sale a ellas que no paran de hablar. Y desde que eran pequeñitas recuerdo cuando las llevábamos en el coche, pero es que no paraban. Y yo decía, pero ¿cómo les puede salir tantas ideas y no parar de hablar? Cuando más que todo uno de hombre es, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Pero qué te la pasaste? No, bien, fue todo bien. ¿Qué más digo? No, ellas dos son hablando en todo momento, y así yo creo que deberíamos de ser con el Señor, en una continua oración todo el día, hablando con el Señor. Cuanto más ores al Señor, más acercamiento vas a tener con el Señor y menos peligro tienes de caer, porque estás orando en todo momento. Cuando alguien se agota, digamos, espiritualmente, o se agota emocionalmente o físicamente, realmente se vuelve vulnerable al desánimo. Recordad esto, cuando alguien está agotado, o bien físicamente, o anímicamente, emocionalmente, está muy vulnerable a desanimarse. Porque no tienen en qué confiar. La pérdida de confianza es seguida pronto por la duda. Yo confío en que esa silla en la que estás sentado te va a sostener, y tú te sientas con esa fe en que esa silla va a aguantar. Pero si a mí me pusieran una silla de estas plásticas, yo ahí no me siento tan confiado. Yo me siento e intento no hacer ningún movimiento, porque esas sillas no aguantan mucho para las personas normales como yo. Y se puede romper. No confío en esas sillas. Y el orar continuamente es confiar en la presencia de Dios, que está siempre a tu lado a través del Espíritu Santo, ayudándote y hablando enseguida con Él en todo momento y en todo lugar. El creyente que digamos que se sumerge en la oración y en la lectura de la palabra de Dios hallará seguridad en el poder y en la presencia del Señor. Y es esa seguridad la que nos mantiene fieles al Señor, y no tenemos ese peligro de estar en el, digamos, suicidio espiritual. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. La consecuencia de no orar es el fracaso. Tal cual. Pero la buena noticia es que se puede superar. Las medidas correctivas son sencillas. Simplemente es pedir perdón a Dios por no orar y luego dar esa prioridad a un tiempo regular de, digamos, de quietud con el Señor y orar en esos momentos. Porque en esos momentos de comunión, Él hará más livianas las cargas y dará ese aliento que nos va a colmar a los hijos suyos con confianza. Por eso este versículo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es en el Señor que debemos descansar. Pero si no oramos, ¿cómo vamos a ir al Señor para descansar? Debemos leer la Biblia, debemos de orar y no lo contrario. Otra manera en la que se puede tener un suicidio espiritual es quedarte lejos de la iglesia o apartarte de la iglesia. Muchos suelen pensar, pero si Dios, ¿dónde está? Dios está en todas partes, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Yo me quedo en casa, que yo sé que Dios me va a ayudar y yo sé, ¿veis lo que estoy diciendo? Yo sé, yo controlo, yo. ¿Y el Señor? ¿Dónde lo dejas? El ejemplo más claro del alejarse de la iglesia lo tenemos en Efesios, capítulo 5. Mira, voy a buscarlo aquí. Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 32. Efesios 5, 25 al 32. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia, lo explica el apóstol Pablo allí. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La otra vez estuve hablando de este tema también. Si yo me caso con esta mujer hace 24 años, 5 meses, hoy estamos a 26, y 14 días. Bueno, y 13 días y 20 horas por ahí. Vale, yo me caso. Pero ella ya sabe que yo soy su esposo, ¿no? Ella ya sabe que... Y yo sé que ella es mi esposa. Pues vamos, conseguimos una casa, ella se queda allí y yo me voy a vivir a otro sitio. ¿Qué matrimonio es ese? Eso no es un matrimonio. ¿Pero por qué? Si ella sabe que yo la amo. O yo sé que ella me ama. ¿Para qué vamos a estar juntos? Pero si el esposo y la esposa, ¿es para qué? Para que estén juntos, para que vivan juntos, para que muestren frutos de su matrimonio, como son los hijos. ¿Y qué somos nosotros como iglesia? Somos miembros, cada uno en particular, pero somos miembros
Y juntos somos la iglesia. ¿Y la iglesia qué es para Cristo? Es la esposa, tal cual como dice aquí. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Si yo como iglesia o como esposa, como parte de la esposa, digo, tengo pereza de ir hoy. Y no vienes. El domingo que viene voy. No, el miércoles voy. ¿Se llega el miércoles? ¡Qué pereza! No, el domingo voy. No, el sábado hay reunión, el sábado voy. ¿Llega el sábado? No, mañana domingo voy. Y así vas alargando, dilatando, y cuando menos piensas, no regresas. Y eso es una de las maneras también de suicidarse espiritualmente, porque te estás alejando de la iglesia y te estás enfriando. Una vez un hermano de una iglesia dejó de asistir por un mes. Luego el pastor fue a visitarle a su casa y, claro, pastor, pasa. Era invierno y entonces, no, pastor, es que mira, y empezó pues a sacar los pretextos que solemos decir cuando realmente sabes que no has venido porque sencillamente no has querido. Es que estabas cansado, vale, o sea, que no has querido. Es que estaba ocupado, o sea, que no has querido. Porque cuando uno tienes digamos, algo en primer lugar, a ti te da igual el segundo lugar. Porque vas a atender primero el primer lugar, y valga la pena la redundancia. Una vez atiendes el primer lugar, entonces vamos al segundo lugar, luego vamos al tercero, y así. Como el refrán que dice, primero el 1 y luego el 2. Pero si lo que tienes que tener en el 1 lo tienes en el 5 o en el 6, pues tú atiendes primero lo del 1. ¿Qué puede ser? Que tengo pereza. ¿Qué puede ser? Que llegué de trabajar y estoy cansado. Pastor, es que tú no sabes cuando uno llega cansado. Hermano, créeme que lo sé. Porque lo he vivido y lo he hecho. He hecho las dos cosas. He hecho llegar cansado y hacer caso a mi cuerpecito y quedarte en el sofá, porque hay que ver lo cómodo que es, llegar después de trabajar 12 horas, llegar al sofá y sentarte y solamente con la fuerza coger el mando y mira qué bien. Ahí, es muy cómodo, pero eso no tiene premio. Y yo lo he hecho. Y también he hecho lo otro, llegar, sentarme en el sofá y decir, no, tengo que ir porque la pereza no me va a ganar. Voy, me ducho, me cambio y me voy a la iglesia. Y es lo que debemos hacer, cada uno de nosotros. Entonces este hombre empezó a darle explicaciones infundadas a este pastor, pero el pastor le dijo, espera un momento, y se arrimó a la chimenea y cogió un trozo de madera de los que se estaba quemando ahí en la chimenea y lo apartó. Le dijo, continúa. Entonces, no, sí, es que he tenido turnos muy largos, es que me ha tocado trabajar mucho, es que he tenido problemas, es que he tenido esta cita, es que los zapatos cuando salí se me ensuciaron y a mí no me gusta ir con zapatos sucios, es que, como digo, se le rompió la uña al perro, es que tengo un gato y se le ha perdido uno de los bigotes, y es que, o sea, problemas en mi vida, pastor, que si te contara, y después de que él terminó de dar sus justificaciones, él dijo, ¿ves esa madera que saqué de allí del fuego que estaba el rojo vivo? Mira ahora cómo está fría. Y le dijo, pues ese eres tú. Y la iglesia es aquella hoguera que aún está viva. Y eso es lo que pasa, si entre nosotros, estando juntos, nos ayudamos, vamos a estar vivos. Pero si me voy alejando, al final, digo yo, es que este hermano, no, es que esta hermana, te vas alejando y al final, ¿quién es el peor perjudicado? ¿La iglesia? Te perjudicas tú mismo, que eres el que se va a enfriar. No debemos de dejar de congregarnos, como dice el versículo, como algunos tienen por costumbre. Sino, debemos de estar dispuestos a hacer las cosas que el Señor quiere que le hagamos, y esto es el estar en la iglesia cuando abren las puertas. Otra manera de tener ese suicidio espiritual es
adorar todo lo que te gusta. No sé si me entendéis el adorar todo lo que me gusta. A Dios tenemos que darle el lugar que le corresponde, incluso encima de nuestros gustos y de nuestras aflicciones. Perdón, de nuestros gustos y de nuestras aficiones. Juega el Madrid y yo soy, iba a decir culé, pero no, esos son los del Barça. Merengue. Ole, yo soy merengue de Madrid. ¡Hala, Madrid! Y hoy hay partido, sí, pero ¿a qué hora juega? A las 7. ¡Guau! A las 7 es reunión de la iglesia. Uf. No, pero es que es la final. Yo me voy a ver el partido. Tú, ¿ves? Tú mismo estás escogiendo y estás dando prioridad a una cosa o a otra. Y así muchas cosas, según la afición que tengas. Pero es que siempre tiene que ser a horas de ir a la iglesia. Claro, si no, ¿qué gracia tiene Satanás? Si tú vas a la iglesia el miércoles y lo que tú te gusta te lo pone para el jueves, puedes hacer las dos cosas. Pero Satanás, como sabe de que si te pone ese caramelito, como digo yo, justo el día y la hora que te comprometiste de ir a la iglesia, pues entonces tú escoges. Y muchas veces, tristemente, escogemos lo que nos gusta, no lo que debemos hacer. Porque muchas veces yo entiendo que cuando llegamos cansados de trabajar, cuando estamos un poco con gripe, cuando estamos indispuestos, porque es lógico, podemos estarlo, el venir a la iglesia pues no es, digamos, una cosa lo más agradable que se puede hacer cuando tus amigos te están invitando al cine, o te están invitando al fútbol, o a jugar baloncesto, o a... oye, vamos a jugar bolos, yo te invito. ¿Cuándo? Nos vemos el miércoles a las 6. Ay, pobre, es que me sabe mal. ¿Te sabe mal qué? No, me sabe mal por los hermanos, porque voy a ir a jugar bolos. Cada uno escogemos lo que queremos, pero de esa manera estamos adorando lo que a mí me gusta. Y no estamos adorando lo que debemos adorar, que es a nuestro Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Mateo 6:32. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra parte, otra manera de conseguir el suicidio espiritual es hablar mal de otros. Pastor, ¿qué dices? Yo no. Pues, o sea, aparte de hablar mal de otros, ahora encima estás mintiendo. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 11. Santiago 4, 11 al 17. ¿Ya lo tenéis? Santiago 4, 11 al 17. Dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. ¿Tú sabes que murmurar de otro hermano es bueno o es pecado? Lo sabemos.
No, pero es que yo de que murmuro no es mi hermano, porque no es hijo de Dios. Es igual. ¿Quién te crees tú? ¿O quién me creo yo para estar hablando mal de otra persona? ¿Soy el juez? Mira lo que dice allí. Es que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Poco hay que explicar de estos versículos, porque después de leerlo, lo que tenemos que hacer es reflexionar lo que dice y apropiárnoslos cada uno para nosotros y mirarnos. La Biblia es como un espejo. Si yo quiero verme bien, pues yo me miro en el espejo e intento ponerme lo mejor posible, pero si me da igual, es que no hace falta ni espejo. ¿Para qué? Da igual, me pongo lo que sea y salgo, porque ¿para qué? No, me da igual. ¿Te has puesto la camiseta al revés? ¿Lo sabías? Da igual. Y pasa lo mismo con nuestra vida. La Biblia es un espejo. Y si tú en el espejo te miras y te dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, cuando leemos estos versículos, enseguida le decimos, claro, Pepita. ¿Hay alguien aquí que le diga Pepita? No, ¿no? Bueno. Pequita y Paquito, es que son de verdad, no. Yo, como hijo de Dios fiel y verdadero, voy a orar por Pepita y Paquito. Sí, ¿y tú? No, yo no. Pues cuando estás pensando en Pepita y Paquito, estás pensando mal de Pepita y Paquito. La palabra de Dios habla, pero me habla primero a mí. Y si no me habla primero a mí, estamos equivocados. Porque si tú lees un versículo y dices, esta hermana, este hermano, este versículo lo coge y lo abofeta, estás juzgando tú. Debemos de dejar la costumbre, la mala costumbre que tenemos de hablar de otros. Y allí en Santiago, capítulo 4, versículos 11 al 17, nos lo dice. Otra manera de empezar un suicidio espiritual es negar el perdón. Yo te perdono, pero desaparécete de mi vista. ¿Eso es perdonar? No, en serio, yo te perdono, es que no quiero volver a hablar. O lo contrario, perdóname, pero no te quiero volver a ver. O sea, perdóname por lo que te dije, pero prefiero no volverte a ver porque te lo volveré a decir. Eso no es pedir perdón. A la falta de perdón nos trae mal, pero empeora la herida de la ofensa inicial. Repito, la falta de perdón nos trae mal y empeora la herida de la ofensa inicial. Para los cristianos la falta de perdón provoca daño, pero no provoca daño al otro, sino que me provoca daño a mí mismo. La comunión con Dios se parte, se rompe, se muere, se separa si tenemos ese sentimiento y entorpece nuestras oraciones a Dios. Mirad lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25 y 26. Marcos, me he liado. Bueno, solo hacerlo. Me he liado. Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Y cuando estáis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo vas a ir al Padre a pedirle perdón si tú no has perdonado? ¿Cómo vas a ir al Padre a querer interceder
por este hermano o esta hermana que tiene necesidad, si no has ido a pedirle perdón a ese otro hermano, que debes de hacerlo. Negar el perdón es complicado. El perdón tiene dos partes. Y quiero que nos quede claro. El perdón tiene dos partes. La primera cuando se pide perdón, pero la segunda cuando se da el perdón. Muchas veces yo soy el que he ofendido y pido perdón, pero otras veces me han ofendido a mí y pues debo de perdonar. Esto es muy complejo. Muchas veces deben pedirme perdón a mí, pero es que yo, creé esa situación para que me faltara el respeto. Entonces yo también tengo que pedir perdón. O lo contrario, yo pido perdón por algo, pero me quedo allí en Colombia solemos decir con la espinita, ¿no? Cuando realmente no debe de ser así. El resentimiento, no sé si sabéis la palabra resentimiento. En estos dos casos, de pedir perdón o de dar perdón, es muy importante no tener resentimiento. Escuchaba yo en un vídeo una chica hablando de resentimiento y decía, a mí una persona habló mal de mí y es como si me hubiesen enterrado aquí un puñal. ¿Vale? Hasta ahí tienes, ¿verdad? Hablándolo cruelmente, tienes una puñalada y tienes el puñal ahí clavado. Pero claro, el resentimiento es cuando tú coges el puñal y empiezas a decir, es que aquí me dio aquí, y empiezas tú a seguirte y te das 20, 30 puñaladas tú solo. Pastor, ¿es así? Es que me dijo, yo tenía un conocido, no quiero decir quién, que hace 20 años me trataron mal, me humillaron. Te voy a contar la historia, Omar. Yo estaba allí y me trataron mal y me humillaron y es que y se va exaltando y se va enfadando. Ese hombre aún tiene el resentimiento de tantos años, porque si tú te acuerdas de algo que te ofendieron y aún te palpita el corazón más de lo normal, tú no has perdonado. Tú lo que tienes es ese resentimiento allí clavado, y que cada que te acuerdas dices, es verdad que yo tengo un puñal por aquí en la pierna, a ver, me lo cojo y otra vez me hago unas cuantas más puñaladas, porque es lo que hacemos. Nosotros mismos nos herimos. Si alguien me ha pedido perdón y yo le perdono superficialmente, esa persona se va a ir tranquila porque tú la has perdonado. Pero como tú le perdonaste superficialmente, tú vas a quedar allí con el puñal y el que va a sufrir eres tú, no la otra persona. Y eso provoca muchas veces el suicidio, el estar apartado de la comunión de Dios. Mira lo que dice Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 45. Son versículos, yo sinceramente digo, son versículos muy fuertes para los que de pronto tenemos en práctica esta clase de resentimiento, porque el resentimiento puede engendrar diferentes consecuencias, entre las que se destaca la imposibilidad de empatizar con la persona por la cual se tiene ese rencor. Lucas 6, capítulo 43 al 45. La imposibilidad de empatizar con la persona por la cual se siente ese rencor, al punto tal, de pronto hasta de alegrarse por las desgracias y sufrimientos del otro. O incluso hablar de una manera despectiva, aún habiendo pedido perdón. Mira lo que dice Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Ahí viene la puñalada para cada uno de nosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo estoy hablando bien de mi hermano y de mi hermana, eso tengo en mi corazón. Si yo estoy hablando mal del uno o del otro, eso tengo en mi corazón. O sea, estoy demostrando lo que yo tengo. No es ni más ni menos. Y de la misma manera, no sé si en el ambiente laboral habéis llegado a vivir alguna escena de estas en la que yo siempre le digo
Yo siempre le puse un nombre y es estos azules, el pitufo gruñón. ¿Alguna vez habéis visto los pitufos? Que había pitufo alegre, el pitufo contento, el pitufo bromista, pero había uno de todos que era el pitufo gruñón. ¿Cuál era su oración favorita? Vamos a comer, odio comer. Vamos a bañarnos, odio bañarme. Pero tranquilo, odio tranquilizarme. O sea, todo es malo para el pitufo gruñón. De hecho, por eso se llama pitufo gruñón. Y muchas veces en las empresas hay pitufos gruñones. Muchas veces en las empresas hay 2, 3 compañeros y mira para ese, mira quién viene ahí. Y estamos en un ambiente de comodidad entre los que estamos. Cuando llega esa persona, enseguida el ambiente se pone turbio porque ya llegó el gruñón algo malo tiene que sacar. Y ya se acabó la comunión. Que no seas tú un pitufo gruñón o una pitufa gruñona. Que cuando te vean venir, digan, ahí viene, mira. No, vamos, no, es que ya nos íbamos, hasta luego. Porque para estar así, es mejor que no. Y es lo que tenemos que hacer. Intentar no ser, porque de la abundancia del corazón habla la boca. 2 indicaciones muy importantes en el comportamiento humano, fáciles o difíciles de manejar según la persona. Todo depende de lo sano que seas, de corazón y de mente. Pero sí es clave que no los tengas dentro de ti. Y mira, Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Está en Marcos 12, 30, 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, hermano y hermana, o amigo y amiga, que me escuchas ahora, si guardas resentimiento por alguien, te digo que no estás cumpliendo ninguno de estos 2 mandamientos. No estás demostrando el amor al Señor con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, porque tienes resentimiento. Señor, yo te amo, pero es que no estás cumpliendo ese mandamiento. Y el otro mucho menos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que este es un desgraciado, pero yo te amo, Señor. Pero la palabra dice que lo ame a él como a mí mismo. O sea, que yo soy otro desgraciado. Porque si estoy pensando que ese es un desgraciado, pues ya somos 2. Si guardamos resentimiento por alguien o por algo, no estamos cumpliendo ninguno de estos 2 mandamientos. Y aún más grave, te lo dejo. El primer mandamiento cubre los 5 primeros del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Amarás a tu Dios. ¿Qué más dice? Los 5 primeros mandamientos, ¿qué se lo sabe? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tener dioses ajenos. No tener dioses ajenos. No te inclinarás a ellos. No te inclinarás a ellos. Acuérdate del día de reposo. ¿Y el quinto? No, tiene que ver con Dios, porque los primeros 5 son verticales. Los otros 5 son horizontales. ¿Nadie se acuerda del quinto? Si queréis ir ahí, están en Éxodo y están en Deuteronomio también, los encuentras. Están en Éxodo 20, sí. No tomar el nombre de Dios en vano. No tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces, mira que sí, inocentemente, pero cuántas veces dices tú en el día, ay Dios mío? Es normal, ¿no? Soy cristiano. Tengo que tener, sí, pero tú casi te pillas el dedo, ay Dios mío. Y, uy, Dios mío, qué calor. Ay, Dios mío, tengo hambre. Ay, estás tomando el nombre de Dios en vano. ¿Cómo en vano? Sí. Supongamos que tú te llamas, a ver, me voy a meter con el más pequeño de aquí, con Andrés.
Más pequeño. Sí, os voy a contar una historia. Había una vez, yo iba en un coche, Andrés, y el coche iba a mitad de camino, Andrés, y me quedé sin combustible, Andrés. Entonces, claro, me tocó que ir andando por la autovía como 100 metros, Andrés, y cuando llegué a la gasolinera, Andrés, y ve, ¿qué tiene que ver Andrés ahí? Pues de esa misma manera muchas veces estamos nosotros hablando de cosas y metemos a Dios. Y Dios está diciendo, ¿a mí por qué me nombras? Si no estás hablando conmigo, ni para mí. Y muchas veces cometemos ese pecado. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y son los primeros 5. No cumplimos. Esos primeros 5 cuando dices amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento. Y el segundo, pues ocupa los otros 5. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no vas a tener falso testimonio, no lo vas a robar, no vas a hurtar, no vas a matar. ¿Y cuál es el otro? Y honrarás a tu padre y a tu madre. Esos son los 5 mandamientos horizontales, es entre las personas. Tampoco los cumplimos. Porque si tengo resentimiento, no estoy cumpliendo el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú crees que yo amo a mi prójimo diciéndole este es un desgraciado? Pensando en mi corazón eso. Y lo agravo aún más. Voy donde mi mujer y le digo, mira, es que ese es un desgraciado. Que lo estoy agravando aún más. No solamente lo estoy sintiendo, sino que estoy influenciando a otro que también lo sienta, que ese es un desgraciado. Cuando realmente de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo digo 10 veces que ese es un desgraciado, 20 veces me estoy condenando yo como desgraciado. Porque cuando tú dices una vez una cosa es porque lo has pensado. Entonces lo piensas una vez, pero al decirlo son 2 veces lo que estás diciendo. Tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Y quedémonos con esto. Si guardas resentimiento por alguien, no estás cumpliendo ninguno de los 10 mandamientos. Sin embargo, el olvido no significa ignorar o borrar la historia, sino más bien aprender de ella y dejar de lado el resentimiento y el deseo de venganza. Y el perdón implica liberar el resentimiento y la ira hacia aquellos que han causado pues ese daño o sufrimiento. Y lo que hablaba del amor esta mañana, ¿os acordáis que dije que el amor qué era? ¿Os acordáis? El amor no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides si amas o no. Pero es que el perdón tampoco es un sentimiento, es una decisión. Si tú perdonas por sentimiento, te aseguro que mañana vas a seguir odiando a esa persona, porque no has perdonado. Lo hiciste en ese momento, o por sentimiento, o porque te influenció alguien en ese momento y sentiste, vale, te perdono. Pero al día siguiente dices, pues yo al final me perdonaba a esta desgraciado. Y no perdonamos. Pero sí queremos ir en oración al Señor y pedirle, Señor, perdóname. Y el Señor va a decir que si tú no has perdonado a mi hijo, y me estás diciendo a mí que te perdone. Mira hasta dónde puede llegar las consecuencias en cuanto a el suicidio espiritual, y muchas veces no nos damos cuenta porque estamos encerrados dentro de nuestra carcasa de egoísmo y de orgullo, que no nos damos cuenta de estas cosas. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tú hasta el día que te acuerdes que esa persona te dijo algo que te ofendió y tus palpitaciones no cambien, hasta ese día no has perdonado a la persona. Así que examínate en tu corazón y mira qué personas has perdonado, piensa en las personas que te han ofendido, y si sientes que como que se te acelera un poco la respiración, pues ve al Señor en oración, e incluso tendrás que ir a esa persona y decirle, mira, te soy sincero, no te había perdonado sinceramente. Pero lo entiendo y a partir de hoy, que sepas que te perdono. El perdón libera a la persona, al ofensor, pero te aseguro que libera el 200% a la persona que está perdonando. Porque tú tienes ahí eso y siempre que te acuerdas vas a envenenarte, y es lo que no debemos hacer. Y es una de las peores maneras que tenemos y que solemos hacer.
para el suicidio espiritual, para perder voluntariamente la comunión con el Señor. Y la última es juzgar sin preguntar. Hay dos partes, juzgar, que ya es malo, y juzgar sin preguntar, que es aún peor. El Señor nos ha dado una advertencia para guiarnos en los juicios, que no formemos de los demás. Juicios que no formemos de los demás. Mira, hay un pasaje que es que lo ves tan claro. Está en Mateo capítulo 7, los primeros 5 versículos. Mateo capítulo 7, del 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y tristemente en nuestra vida muchas veces pasa eso. Estamos juzgando a otra persona sin tener en cuenta que primero no tengo que juzgar. Porque mira lo que dice el versículo 1. Son 7 palabras las que pone el versículo 1. Dice, no juzguéis. Son las primeras 2. Ya está, es un mandamiento. Lo está diciendo el Señor Jesús. No está diciendo, a ver, si según el caso, de pronto ustedes mejor que no. No, dice, no juzguéis. Pero como el Señor nos conoce, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero por si no te ha quedado claro, porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. Si eso lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, de que si yo estoy hablando mal de esta persona, pero es que después pueden hablar mal de mí. Entonces, la regla de oro, ¿verdad? No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Y es lo que el Señor nos pide. Debemos de, primero, no juzgar. Y si caemos en ese pecado, es mejor juzgar sin preguntar, es lo peor. La palabra de Dios nos dice allí, el Señor Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermanos, en conclusión, todos estos puntos tienen una sola cosa en común. Los 7 puntos que hemos visto. Dejar de leer la Biblia, dejar de orar, quedarte lejos de la iglesia, adorar todo lo que te gusta, hablar mal de otros, negar el perdón y juzgar sin preguntar. Esos 7 puntos tienen un solo común denominador. ¿Y sabes cuál es? La prioridad. ¿Cómo que la prioridad? Sí, porque depende de la prioridad que tú tengas, vas a hacer una cosa u otra. Mira, según la prioridad que tengas, tú vas a dejar de leer la Biblia. Si la prioridad eres tú. Pero si la prioridad es Dios, vas a leer la palabra de Dios. Si tu prioridad eres tú, vas a dejar de orar. Pero si la prioridad es Dios, continuarás orando. Y aún cada vez más y más fervientemente. Si tu prioridad eres tú, te apartarás de la iglesia, porque ahí solamente hay hipócritas y mentirosos. ¿Y tú qué eres? Yo soy otro hipócrita y otro mentiroso. A mí me hace gracia los que van buscando iglesias, van... este pajarito, ¿cómo se llama? No, ningún hermano, este animalito, el colibrí. ¿Sabes el colibrí, no? Que bate a tal velocidad las alas que parece que ni tuviera. Y parece que se sostuviera. ¿Pero qué hace el colibrí? Va picando esa flor de aquí, ahora me voy para la de allá, ahora otra es para la de allá, y así se la pasa, así vive. Y muchas veces hay muchos colibríes en las iglesias, en el mundo de las iglesias, porque vienen a una iglesia y, pero es que aquí las mujeres son muy feas, me voy. Van a otra y dicen, las mujeres son guapas, pero no hablan bien, me voy. Y vas a otra, buena predicación, pero es que el lunar que tiene el pastor en la cara no me gusta, me voy. Vas a otra, este pastor tiene gafas, me voy. Y así se la pasan.
Y se pasan recorriendo iglesia tras iglesia tras iglesia y al final no son miembros de absolutamente ninguna. Se la pasan en todas las iglesias. Y es la señal de lo que tiene en su corazón. Se aparta de la iglesia y no asiste fielmente a una, ni se hace miembro de una sola iglesia. Si tu prioridad eres tú, vas a adorar todo lo que te gusta. Si la prioridad es Dios, vas a adorar a Dios en obediencia. Si tu prioridad eres tú, vas a hablar mal de otros. Si la prioridad es de Dios, pues no vas a hablar mal de otros. Si tu prioridad eres tú, vas a negar el perdón. O vas a hacer creer a los que te ven que has perdonado o que has pedido perdón. Pero en tu corazón está el apuñalándote tú mismo o tú misma. Pero si tu prioridad es Dios, perdonarás de corazón y lo dejarás pasar. Y si tu prioridad eres tú, vas a juzgar. Y te da igual. Pero si tu prioridad es Dios, mejor, como se suele decir, mejor me callo. Prefiero no participar en esto porque yo sé que está mal y no debo hacerlo. A Dios no le gusta. Bueno, hacer todo esto sabemos que es bueno o sabemos que es malo. Dependiendo de la prioridad que tengas, da igual qué prioridad tienes. Si la prioridad eres tú o la prioridad eres Dios, sabes lo que está bien y lo que está mal. Sabes lo que es bueno y lo que no. Y Santiago 4:17, que lo leímos, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay un versículo en la Biblia que dice que cuanta más responsabilidades te da el Señor, más te va a exigir. Pastor, es que yo no sabía nada, pero ahora lo sabes. Ahora has escuchado estos 7 puntos. Yo solamente quiero terminar como le dijo el Señor a las 7 iglesias que están en Asia, según Apocalipsis. Mira, en el capítulo 2, versículo 7, se lo dijo a Éfeso. En el capítulo 2, versículo 11, se lo dijo a Esmirna. Estoy hablando de Apocalipsis. En el capítulo 2, versículo 17, se lo dijo a Pérgamo. En el capítulo 2, versículo 29, se lo dijo a la iglesia de Tiatira. Capítulo 3, versículo 6, se lo dijo a Sardis. Capítulo 3, versículo 13, se lo dijo a Filadelfia. Y capítulo 3, versículo 22, se lo dijo a la Odisea. ¿Sabéis qué le dijo? A todas esas 7 iglesias les dijo exactamente lo mismo que os digo a vosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Y yo digo lo mismo, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Señor te haya hablado en tu corazón con esta predicación. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para aprender. Se dice lo que es. Y a partir de allí empieza el libre albedrío, ¿no? Cada uno escoge su camino, pero que sepas que tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Y este versículo o nos condena o nos libera. Primera de Santiago 4:7. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios amado, una vez más gracias te damos por permitirnos estudiar y aprender un poco más de tu palabra. Te pedimos que seas tú creándonos con corazones agradecidos a ti en todo momento y queriéndote adorar. Y oh Padre, que nuestra prioridad, la de cada uno de los que estamos aquí, Padre, que seas tú, mi Dios. Que tú seas el primer lugar en todo, incluso antes que yo mismo, Padre. Permítenos poder serlo bastante humildes y mansos de corazón, que te demos el primer lugar, Padre, a ti y después todas las cosas, tal cual como lo dices en tu palabra. Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y ya tú nos das el resto, Padre. Permítenos poder ser esos ejemplos de creyentes que tú esperas de cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que no es fácil, pero también sabemos que no es imposible porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Permítenos poder ser
de buen ejemplo y de ánimos para otros hermanos que nos ven. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.